Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Con estas palabras pudieron dirigirse al buen pastor estas tres hijas del Carmelo, cuando les llegó la hora de dar la vida por la fe en el divino esposo de sus almas. Sí, nada temo, ni siquiera la muerte. El amor es más grande que la muerte. Y tú vas conmigo, tú, el esposo crucificado, tú, Cristo, mi fuerza. Hoy, cuarto domingo de Cuaresma, elevamos a la gloria de los beatos a tres hijas del Carmelo: Sor María Pilar de San Francisco de Borja, Sor María Ángeles de San José y Sor Teresa del Niño Jesús. La santidad de los siervos y siervas de Dios es precisamente un fruto particular de la gracia bautismal. La Iglesia, rebosante de confianza, se dirige hoy al buen pastor con las palabras del Salmo responsorial: el Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Las Beatas Carmelitas de Guadalajara pues son tres monjas carmelitas, las hermanas María Pilar, Teresa y María Ángeles, y tienen como característica que fueron las primeras beatificadas de la persecución religiosa del siglo XX en España. Fueron martirizadas en 1936 y el Papa San Juan Pablo II las beatificó en 1987. Lo primero de todo tenemos que decir que son tres mujeres enamoradas de Jesucristo, que movidas solo por el amor del Señor entraron a este Carmelo y que vivieron con una absoluta dedicación a su vocación. Muchas veces queremos poner ejemplos, son ejemplo, son un modelo real de respuesta a la llamada de Dios. En ellas la llamada incluyó el supremo testimonio. Es verdad que dieron un largo testimonio de vida contemplativa en la clausura de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara, pero al final en la calle tuvieron que dar el supremo testimonio del martirio, y lo dieron con la misma alegría con la que habían vivido dentro del monasterio. María Pilar de San Francisco de Borja fue martirizada con 58 años y llevaba en el convento 30. La segunda, la más joven, Teresa del Niño Jesús y San Juan de la Cruz. Tenía solo 27 años, pero llevaba en el convento 11 años. La tercera, María de los Ángeles de San José, con 31 años y solo 7 de vida en este convento. Cada una tiene su particularidad, pero coinciden en algo: eran familias vocacionadas y vocacionales. Cuando el Espíritu Santo está en los corazones hay fecundidad. La hermana Teresa, la hermana Pilar y la hermana María Ángeles son estas tres carmelitas descalzas que no se conocían, pero que cada una desde un punto de España, pues desde Mochales, la hermana Teresa, la hermana Pilar desde Tarazona y la hermana María Ángeles desde Getafe, pues el Señor las trajo aquí, al Carmelo de Guadalajara, el Carmelo de San José. ¿Por qué soy carmelita? Por la bondad y misericordia de Dios. ¿Para qué soy carmelita? Para ser un alma toda de Dios y ser una gran santa.
Cuando era niña y adolescente era pues muy alegre, muy traviesa. Le decían, ¿quieres ser monja? Y decía no. Su madre le decía, hija, pero no digas que no quieres ser carmelita descalza, di lo que Dios quiera. Dice, mamá, ¿cómo voy a decir lo que Dios quiera? Si yo no lo quiero, pues Dios tampoco lo va a querer. Cuando vino a la profesión de su hermana, pues ella venía con esta idea de ella, no, por su cabeza no pasaba el ser monja. Y cuando su hermana Araceli se postró, la madre Araceli, se postró en la profesión, pidió al Señor que le diera la vocación a su hermana. En ese momento fue un momento especial para ella y en su corazón fue resonando la llamada de Dios. Vio tan claro que su sitio era el Carmelo que ya nada había que la parase y quería entrar de carmelita. Mi vida religiosa la encerraré en estas 3 palabras que quiero sean mi divisa: amor, fidelidad y abandono. La hermana Teresa es una hermana muy intrépida y con mucho temperamento, y lo tuvo que trabajar mucho. Antes de entrar al convento, su tío pues le hizo un prenoviciado, diría yo, su tío Florentino, el sacerdote. Le ayudaba pues a que ella pues no le gustaban las legumbres, no le gustaba la verdura. Entonces, ¿de qué manera pues él le iba ayudando y le iba preparando también? Muchas veces pienso en lo feliz que seré cuando esté en el convento, vestida con el hábito del Carmen. La hermana María Ángeles, la verdad es que es una hermana tan buena, tan candorosa, que dices, esta mujer casi que nació ya santa del seno materno. Un poquito su vida pues nos recuerda a la de Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando ella tenía 3 añitos murió su madre y bueno, pues me llama la atención lo que le dice a su hermana. Cuando ella tenía 12 años le escribió una carta a su hermana religiosa y le dice, cuando murió mamá apenas me di cuenta de lo que pasaba, pero ahora ¿qué necesidad tengo de ella? Y le dice también a su hermana, en ese momento yo me puse en manos de la Virgen y ella es la que me consuela y me fortalece. Entonces vemos en ella una devoción muy, muy profunda, mariana, y como ella pues, nos dice que acudía a su madre, pero a la Virgen María, a las dos que están juntas en el cielo. La hermana María Ángeles sintió también la llamada a consagrarse a Dios y bueno, pues ella se tuvo que esperar para entrar al convento, no por el número, sino porque su padre, claro, era viudo y tenían una tía que había que cuidarla. Entonces, bueno, digamos que los demás hicieron su vida y ella se quedó a cuidar de su padre y de su tía. Y cuando ya murió la tía, pues su padre sí que le dijo que le daba permiso para entrar al convento. Cristo, pastor eterno, es la luz del mundo. Él que lo sigue tiene la luz de la vida. Los que siguen a Cristo quedan ellos mismos convertidos en luz. La vida de un mártir no se improvisa, sino que se va preparando en el día a día. Por eso es tan importante la vida de cada día. La vida ordinaria, que a veces no le damos importancia, pero es la más importante porque nos prepara. Es como el trampolín para los momentos importantes en nuestra vida. Pero cada una tiene como una llamada especial. Yo eso lo llamo, pues, como el Señor nos regala a todos unos dones y a cada uno nos hace una llamada o una pincelada en nuestra vida, pues para que vivamos la santidad de una manera determinada. Pida mucho por mí, para que sea una santa, que eso es lo que yo deseo con todo mi corazón, y lo que le pido al Jesús del Sagrario, pues lo único que llena mi corazón es la santidad, lo demás, nada. Pues vemos en la hermana Pilar que era una hermana de un temperamento recio, quizás por ser navarra, pues un temperamento recio, firme y fiel. Entonces, en su día a día, cuando ella preparaba todas las cosas de la sacristía, pues lo preparaba con un especial esmero y decía eso, para el vivo.
Pues en este convento alcarreño ella trataba de ver en cada cosa que podía hacer, sacar como las abejas, sacar lo mejor de cada flor para hacer la miel más rica para el Señor. Entonces ella aprovechaba todas las ocasiones que tenía de cualquier cosita para ofrecérselo al Señor, la presencia de Dios y la ofrenda. Era una mujer con un gran deseo de servir a Dios y a partir de cierto momento de entregarse a Cristo en el martirio, deseo que culminó. Amado mío, hoy quiero ser toda tuya, te ofrezco este día. Quiero en él amarte, trabajar, sacrificarme, inmolarme por ti, para darte gusto, salvarte almas, darte gloria. Jesús mío, la gloria para ti, la pena para mí y el provecho para mi prójimo. La hermana Teresa, cuando viene al Carmelo, está totalmente arrebatada por el modelo de Santa Teresita del Niño Jesús. Entra a los 16 años para ser otra Teresita. Cuando entré en el convento, pues me llama mucho la atención y me gusta leerlo muchas veces, que ella se iba los domingos y siempre que podía se iba al sagrario y ella lo que hacía es decir que se iba a tomar baños de sol. El sol divino, el sol de Dios, que nos purifica cuando nos dejamos mirar por él, y ella iba pues a ese bronceado y esa belleza espiritual que era estar ante el Santísimo tomando esos baños de sol. Era una hermana que vivía ese temperamento, lo trabajó tanto que vivía mucho la caridad, porque cuando había alguna en las relaciones, ¿no? Pues cualquier cosa insignificante, pero como personas pues nos puede costar hacer una cosa de una manera, hacerla de otra. Y ella siempre decía, ante todo, la caridad. Prefería callar y vivir la caridad por encima de todo. Lo único que tengo son deseos grandísimos de ser santa, de ser toda de Jesús, de ser fiel a Jesús, pagarle amor con amor. Era una hermana muy sincera, que se dominó mucho ese temperamento fuerte y alegre también. Y sobre todo también lo digo de ella, pero podría decirlo de las tres, son mujeres normales y que vivieron la santidad de una manera normal, sin llamar la atención. Y algo que también nos llama la atención en la hermana Teresa es que a veces les decía a sus hermanas que cuando ella se muriese, que no ocultasen sus defectos, sino que los pusieran también, porque eso era la verdad y porque así se vería más la misericordia de Dios. Las carmelitas descalzas escriben cuando muere alguna hermana una carta pues un poco edificante de la hermana que ha fallecido, y por eso ella lo decía, cuando yo me muera no ocultéis mis defectos, porque así se verá más la fidelidad y la misericordia de Dios. Era tan grande el amor de Jesús, el amor que ella tenía a Jesús, que cuando se acostaba, pues antes de rezar sus oraciones y tal, le pedía una cosa al Señor, y es decir, Señor, quiero unirme a todas las misas que se celebren durante esta noche, porque así podré ofrecer este sueño, que para ella era reparador, pues ofrecerlo por todas las almas. Y cuando se levantaba, ella decía, Jesús mío, has estado toda la noche bregando y buscando almas, tienes sed de almas, pues ahora descansa. Besaba el crucifijo, lo dejaba sobre la almohada y decía, ahora me voy yo a orar. ¿Qué no tendrá derecho a exigir de nosotras Jesús? ¿No es Él nuestro esposo? Seámosle siempre fieles, aun en las más pequeñitas cosas. No olvidemos que en el origen de la reforma del Carmelo por parte de Santa Teresa hay una petición especial de rezar por los sacerdotes. Santa Teresa les invita a sus hijas a rezar por aquellos que están en primera línea de la batalla, y es algo que el Carmelo teresiano ha guardado siempre con una gran veneración. Esta realidad la vemos también en las carmelitas de Guadalajara. La Beata María Teresa, de hecho, tenía un hermano sacerdote, su hermano Julián. Gracias a las cartas que se conservan de ella hacia su hermano,
pues descubrimos también ese rico patrimonio teresiano de oración por los sacerdotes y de entrega de su vida. De hecho, pocos días antes de la ordenación de su hermano, la hermana María Teresa le escribe una carta breve donde le da unos consejos muy prácticos para su futura vida ministerial. 3 son los consejos que resume de esta manera. Primero, que seas un amante apasionado del Santísimo Sacramento, celebrando el santo sacrificio con tanta reverencia y devoción que la pegues a quien te vea, y cuando tengas a tu cargo algún sagrario, poniendo todo tu esmero en que lo que se relaciona con el Santísimo esté limpio y aseado, aunque sea pobre, y que antes te falte a ti de comer que un pedazo de jabón para lavar los corporales o purificadores. Segundo, que tengas mucha vida interior, vida de oración, vida sobrenatural, muy sobre lo que es terreno y humano, esa vida de fe que nos hace triunfar de las tentaciones. Tercero, que ames mucho a la Santísima Virgen y ocupes siempre junto a ella el lugar de San Juan, ya que en su día vas a cantar tu primera misa. Son los consejos de una hermana religiosa, pero también de una madre que vela por aquel que va a ser ordenado sacerdote dentro de pocos días. Qué gracia tan grandísima nos ha concedido Jesús al elegirnos para sí. Quiero con toda mi alma darme a Dios y serle muy fiel en todo y amarle mucho. La hermana María Ángeles era muy detallista en la comunidad y procuraba ayudar a todas. Buscaba hacer los trabajos más humildes y los que menos se veían. Incluso a veces, si veía alguna cosa que estaba sin terminar, ella lo hacía, lo terminaba y no decía que lo había hecho ella. Y también como era tan caritativa, pues había hermanas que a lo mejor le pedían que le ayudase en algún trabajo que no le daba tiempo a hacer, entonces ella ayudaba y jamás decía yo he ayudado o yo lo he dicho, era silencio. También cuentan sus hermanas que a veces pues cuando ella pensaba que estaba sola, a lo mejor estaba cansada, iba por algún pasillo y decía su jaculatoria preferida: Jesús, te amo. Jesús mío, todo por tu amor. Si tú quieres más, más. La hermana María de los Ángeles fue considerada en vida como una monja especialmente virtuosa. Especialmente virtuosa. Hay varios testimonios sobre ello y hay uno especial. En aquellos años se hizo la fundación de las Carmelitas Descalzas de Tucumán, en Argentina, fundación que hizo el convento de Santa Ana de Madrid, las Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Madrid. Pues bien, reclamaron a la hermana María de los Ángeles de San José y ella estaba totalmente dispuesta. Es más, estaba dispuesta a ir a un Carmelo de misión mucho más difícil, porque en aquel momento la situación económica de Argentina era mejor que la de España, en aquel momento fundar en Tucumán era complicado, pero no era un verdadero Carmelo de misión. Sin embargo, otro Carmelo de Madrid, Santa Teresa, había fundado en Borneo. Eso sí que era un Carmelo de misión dificilísimo. Bueno, pues la hermana María de los Ángeles estaba dispuesta a ir. No fue. ¿Por qué? Porque la comunidad de Guadalajara no quiso. Entonces ella, podemos decir que hizo 2 ofrendas, de ir a un Carmelo de misión y de obedecer, que es la mayor ofrenda que hacemos los religiosos. Oh dulcísimo Jesús, como ovejitas fieles queremos seguirte siempre, hasta si es necesario dar nuestra vida por ti. Cada una de ellas tenía un especial empeño en vivir en la presencia de Dios y en no perder ninguno de los detalles o los acontecimientos de cada día, ¿no? Pues en la fidelidad a la oración, en la fidelidad al trabajo, en la fidelidad, bueno, más que fidelidad, yo diría la exquisitez con que hacían cada uno de los oficios que tenían. Jesús, yo tengo sed, no de paz, no de descanso, no de consuelo. Yo tengo sed de ti, solo de ti, y porque la tengo, vengo a tu divino corazón.
Señor, dame de beber. Y ahora llega el momento más difícil, que es la guerra. Se habían ofrecido todas al martirio. Y llegó el momento. Realmente tú te ofreces. Y Dios tiene un momento, que es el momento de la entrega. La consagración la hace Él. Aunque nosotros decimos, me consagro, no, yo me ofrezco. Y llega un momento en el que ya me entrego. Y entonces es Él el que te consagra. Jesús mío, dame tu gracia, para que desde ahora te sea fiel. A ver si somos fieles para que Dios nos conceda la gracia de ser mártires. Madre, he dicho al Señor que si quiere alguna víctima en esta comunidad, que me escoja a mí y se salven las demás. La República comienza el 14 de abril de 1931, pues el 11 de mayo, no ha pasado ni un mes todavía, comienza la quema de conventos, que se da en muchos lugares, se da en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en muchas poblaciones, en donde no se asesina a nadie, no hay ninguna víctima, pero se queman montones de iglesias y de conventos. ¿Qué te diré ahora de los tristes sucesos que estamos presenciando en nuestra querida patria? El enemigo dirige todos sus tiros contra la nación del Sagrado Corazón y de la Inmaculada. Quiere establecer en ella su reinado. ¿Lo conseguirá? Mientras haya en nuestras venas sangre, no. Y mientras el Sagrado Corazón no revoque su promesa, reinaré en España, tampoco. Son días de prueba para que despertemos a una vida de más fervor y para que las almas santas atesoren riquezas para el cielo. En el año 1931, vuelvo a repetir, no hay ninguna víctima. Las primeras se dan en el 1934. Pero luego, al grabar estas imágenes aquí en la ciudad de Guadalajara, pues recordar la expulsión, por ejemplo, del cardenal Segura. Él escribió una pastoral, como todos los obispos, pidiendo que, bueno, pues ahora el régimen es de república y aceptando. Pero sí que es verdad que en las líneas de esa pastoral, pues él da las gracias al rey Alfonso XIII. Acababa de ser, pocas décadas antes, acababa de ser la consagración de toda España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, y él pues se cree en la obligación de darle las gracias en esa carta. No es más, ahí hay que leerla, porque no es que yo lo digo ahora de palabras, sino hay que leerla, y ahí él habla de cómo los ciudadanos, y por supuesto los católicos, tienen que aceptar el régimen político que hay. Inmediatamente se le va a detener. Aquí en la ciudad de Guadalajara él estaba con los sacerdotes de este arciprestazgo, había estado con las adoratrices, y se le va a detener, se le va a llevar a los Paules, va a estar allí detenido una tarde-noche en junio de 1931, y se le pone en la frontera y se le echa del país, ¿no? Eso no deja de ser algo convulsivo, ¿no? Si ahora viviéramos una situación así, ¿no? Con una impunidad absoluta. Dios es nuestro refugio y fortaleza, y velará por nosotras como Padre cariñoso. Después tenemos que irnos hasta el año 1934, cuando en octubre van a comenzar las primeras matanzas. Y de hecho ya tenemos a los primeros santos, que son los mártires de Turón, los padres, el padre pasionista, que es, le llamamos el confesor, el mártir del primer viernes de mes, porque ha acudido al colegio para confesar a los niños porque es primer viernes de mes, y va a ser asesinado con los hermanos de la Salle, en el cementerio de Turón. En este caso, el testimonio de los mártires de Turón es impresionante por cómo se expresan, ¿no?, los que les matan, ¿no? Nos matamos por educar a nuestros hijos, ¿no?, sino porque les hacéis católicos, ¿no?, porque les enseñáis la fe, ¿no?, en un claro descubrimiento de sus intenciones, ¿no?, de persecución religiosa. El amor se alimenta del sufrimiento. Amemos mucho a Jesús, sufriendo mucho por su amor, porque Él sufrió más por nosotros. Y ya comienza la gran persecución, que incluso aunque la titulamos 1931-1939, es algo que se va pergeñando durante años, que viene, vuelvo a repetir, de mucho antes, y que en el año 1936, en 6 meses, hace que se convierta lo que sucede aquí en España en la mayor persecución de la historia de la Iglesia en menos tiempo. Eso hay que aclararlo porque, claro, por ejemplo, todavía el comunismo se sigue cobrando víctimas en muchas partes del mundo, ¿de acuerdo? O hay conflictos prolongados durante décadas, como en Rusia, ¿no?, décadas y décadas. Entonces, aquí hablamos de 6 meses, entonces es en menos tiempo la mayor persecución.
Hablamos de 12 obispos, un administrador apostólico, más de 4.000 sacerdotes, más de 3.000 religiosos. Hoy que es despreciado de todos ese amor, y que parece que la única ocupación de los hombres es poner diques a ese fuego divino que Jesús quiere extender por toda la tierra. ¿Quién, con más razón que sus esposas, sus predilectas, hemos de ofrecernos para que a lo menos en nuestros corazones pueda prender el fuego del amor? Y hablamos de unos 3.000 laicos que cuanto más trabajamos, más entendemos que son muchos más los que serían asesinados, ¿no? Y podían tener el timbre de martirio, ¿no? De ellos 2.000 ya están beatificados, ¿no? Y hay otros casi 3.000 en espera de poder llegar a su beatificación, ¿no? Por eso nos interesa esta historia, porque es con la que comienzan los procesos de beatificación. Hay que saltar desde el pontificado de Pío XII hasta el de Pablo VI, San Pablo VI, que decide dejar un margen de 50 años pues para que se purificaran un poco las cosas. Es necesario ese tiempo de purificación y sobre todo de obediencia, ¿no? Pues el Papa mandó eso en ese momento, y de obediencia. 1936-1986 pasan los 50 años, ¿no? Repito, y para las fechas y para entender la historia, Juan Pablo II lleva desde el año 1978, ¿no? O sea que lleva ya casi 10 años como sumo pontífice de la Iglesia, y respeta lo que Pablo VI había mandado, ¿no? Cuando pasan los 50 años, alguien se le acerca, ¿no? Nos imaginamos así esa escena, y le dice al Santo Padre: ya han pasado los 50 años, ¿no? Y entonces se elige a este grupo de 3 carmelitas para ponerlas al frente de todo este gran grupo a día de hoy, ¿no? Señor y Dios mío, desde ahora recibo ya de vuestra mano con ánimo tranquilo y gustoso cualquier género de muerte que te pluguiere darme, con todas sus amarguras, penas y dolores. El convento de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara, como cualquier monasterio contemplativo, está alejado del mundo, pero vive en medio de la ciudad. Por tanto, no es extraño que en los días previos al inicio de la Guerra Civil lleguen al monasterio noticias de lo que va sucediendo. Ya desde 1931, con aquella quema de conventos, el 11 de mayo de 1931, la Revolución de Asturias con el primer grupo martirial, va caldeando también el ánimo de las hermanas. Hay un texto precioso de la hermana de la Beata María de los Ángeles, posiblemente de julio del 36, no está fechado, del 36 sí, pero no sabemos con fecha exacta, en la que ella se ofrece a Dios, ofrece su vida a Dios por la salvación del mundo. Posiblemente el contexto martirial, como sucede en otros beatos, esté ya muy presente en aquella comunidad. Aquí en Guadalajara, a partir del 18 de julio, los militares, que había muchos, era una ciudad con una presencia muy fuerte militar, ya saben que es la cuna de la aviación militar española, pues bien, los militares dominaban la ciudad. El 21 de julio, un grupo muy grande de milicianos y también de tropas regulares del ejército leal a la República vinieron a reconquistar Guadalajara, y la reconquistaron. Ese día 21 de julio ocupan la ciudad. El 22 de julio, por la mañana, se celebra la Santa Misa en esta iglesia. La última misa hasta diciembre. Esta fue la última misa. El capellán también murió mártir. Y otro hermano, porque el capellán eran 2 hermanos sacerdotes. Ese 22 de julio, las religiosas tuvieron que irse. El 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena, son obligadas a salir del monasterio, lo hacen vestidas de seglares y se distribuyen en 3 lugares de confianza, de gente amiga de la comunidad. Me imagino aquel día, 22 de julio, cómo saldrían nuestras beatas desde este palomarcico con esa firmeza de fe, con esa incertidumbre y también con esa confianza puesta en que el corazón de Cristo, su esposo, su Salvador, no les iba a abandonar. No sabían lo que les esperaba,
pero estaban puestas en manos de Dios y confiando totalmente en Él, a pesar de su pequeñez, pero Dios siempre está. El grupo mayor se encuentra en un hotel, el Hotel entonces Iberia, hoy Hotel España. Allí ya hay demasiadas, rezan el oficio de la memoria de las mártires de Compiègne, termina el oficio de maitines con la oración propia, en la que se pide que, o se recuerda como a aquellas, las beatas entonces, Teresa de San Agustín y compañeras, fueron llamadas de la cumbre del Carmelo a la palma del martirio. Y sería impresionante cómo resonaría en el alma de aquellas carmelitas esas palabras en las que se une la vocación al Carmelo y la vocación martirial. El camino del tribunal al suplicio parecía el camino del triunfo, pues las siervas de Dios, con rostro sonriente, daban gracias a Dios, alternando sus voces con himnos. Ante el patíbulo, se arrodillan y agrupan en torno a la Madre Priora Teresa de San Agustín y cantan a coro el Veni Creator Spiritus. Ven Espíritu Creador. Renuevan las promesas del bautismo y sus votos religiosos, y una tras otra el verdugo las va tronchando como a rosas llenas de fragancia, mientras Teresa exhorta a cada una a morir generosamente por Cristo. Tienen que salir de aquí del convento, son recogidas por una mujer que prácticamente cede toda su casa para hacerla de convento, para recogerlas a todas, incluso a otras religiosas, pero cuando empieza a escuchar pues todo lo que está sucediendo, pues se atemoriza y les pide que se tienen que ir marchando, ¿no? Que se puede quedar con algunas, ¿no? Tienen una persona conocida y las tres hermanas, María Pilar, Teresa y María Ángeles, se ofrecen voluntarias para trasladarse a ese nuevo refugio. Yo pienso que, fijaros, con qué amor, con qué capacidad de entrega, de perdón, de fidelidad, de verdad, bajarían nuestras beatas este caminito que ahora estamos haciendo nosotros, y que iban corriendo porque la hermana Teresa conocía a una mujer aquí en la calle Francisco Cuesta, número 5, y ella se ofreció a acompañarlas para que la hermana Pilar y la hermana María Ángeles se quedasen en esta casa de una conocida de ella. Y la intención era esa, acompañarlas, dejarlas y volverse donde ella estaba. Van hasta allí, no entran en el portal, no les abren la puerta del domicilio y al salir un grupo de milicianos que las ha visto entrar y por sus ademanes y su forma de vestir las reconoce como religiosas, las están esperando a la puerta y se produce el martirio. Salen por la puerta e inmediatamente les disparan. Y ahí cae, sin decir una palabra, la hermana María de los Ángeles. Si ella puede entregar su vida aquí, en silencio, porque es la única que no sabemos que dijera ninguna palabras, pues así también nuestra vida tiene que ser de entregarnos cada día en silencio, en caridad, ante todo la caridad, pues le pedimos a ella que nos ayude también, ella que fue la primera de las tres que fue al cielo, pues que nos ayude también en nuestro caminar hacia el cielo y que nos siga bendiciendo. Dios mío, recibid mi vida entre los dolores del martirio y en testimonio de mi amor a vos, como recibisteis la de tantas almas como os amaron y por vuestro nombre murieron. Sale la hermana María Pilar. Le disparan y esta sí. Esta cae dando voces, entonces vuelven a dispararla ya en el suelo por la espalda y le dan una puñalada en la parte de los riñones. Era evidente que estaba muy mal, pero no estaba muerta, estaba moviéndose.
y estaba hablando. Un guardia de asalto dice que hay que llevarla a la Cruz Roja. La llevan a la Plaza Marlaska, donde estaba en aquel momento la casa de socorro de la Cruz Roja. Y ahí la atienden. La hermana María Pilar tenía rota la columna vertebral. Deciden que hay que llevarla al hospital provincial. En todo este trayecto, la hermana Pilar lo que iba diciendo es: ¿y yo qué les he hecho? Dios mío, perdónales. Y al final, cuando llegó allí al hospital, esta hermana, hija de la Caridad, le dio el crucifijo, lo besó y sus últimas palabras fueron: Padre, perdónales. Es muy bonito ver esta capacidad de amor, de perdón, en medio de tanto dolor y de tanto desangrarse, porque la hermana Pilar, al estar desangrándose, pues no tenía vida, le faltaba el oxígeno, estaba muerta, pero dando vida. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Dios mío, perdónalos. La hermana Teresa, un miliciano, sabemos el nombre, era boxeador, la coge del brazo y la saca con palabras muy melosas, y la lleva, para los que conocen Guadalajara, de la calle Francisco Cuesta 5 hasta el cementerio. Estamos en la calle San Juan de Dios, que es por donde ese miliciano que quiso decirle a la hermana Teresa que él era el que le iba a ayudar, que los demás eran unos brutos, y nuestra hermana Teresa cogió toda esta calle hacia abajo, pero claro, al ver las intenciones que el hombre llevaba, salía corriendo, luego giraríamos a la derecha y ya cerca del cementerio salió corriendo y dijo: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Pues ahí cayó y murió con ese grito que ella tantas veces había pedido en sus ratos de oración para que Cristo reine en todas las almas, pues de esa manera selló, con su martirio, selló ese amor por Cristo. No negar nada a Jesús de cuanto me pida durante el día. Miradas, palabras inútiles, pensamientos vanos, todo sacrificarlo por amor. Así seré una hormiguita de amor que grano a grano llene mi vida de pequeños sacrificios, con los cuales, unidos a los méritos de Jesús, pueda comprar las almas de los pobres pecadores. Pasada la guerra, los restos, con un gran despliegue de fervor y de amor, Guadalajara se volcó, fueron traídos a este santo monasterio y el 29 de marzo de 1987 colocados a la veneración de todos en el relicario en el que están ahora. Los diferentes procesos canónicos nos recuerdan las mismas palabras con las que Santa Teresa se expresa para dirigirse a sus monjas, ¿no? Y con esa frase conocida de Santa Teresa de Jesús: quien de veras comienza a servir a Dios, lo menos que puede ofrecer es su vida, ¿no? Pronto comienzan a escribirse los relatos martiriales que se comparten con otros Carmelos. Pronto empiezan a recibir cartas y petición de información y de estampas de aquellas tres hermanas que durante su vida ya destacaron por una vida virtuosa, pero cuya vida fue efectivamente sellada por el martirio. Eran tres mujeres que vivían en la sencillez y pobreza del Carmelo y solo por ser monjas fueron martirizadas. Estoy a la puerta y llamo, y de aquí no me he de ir hasta que me quieras abrir, por lo mucho que te amo. Yo soy Javier García, soy sobrino de la hermana Teresa. No la conocí, lógicamente, por edad, pero en familia siempre ha estado muy presente su recuerdo. Es algo que te queda. Eso si no, ya te queda en la mente y te queda en el corazón. Yo iba a decir así, sí que la saco a relucir de que es una tía mía que está ahí, sí que, si queremos decir, presumo de ella, eso sí lo
lo tengo. Lógicamente el paso del tiempo, la importancia en los actos en Guadalajara han estado, cuando se han hecho algunas cosas, y en Guadalajara sí tienen un peso, lógicamente, en el recuerdo de algunas personas a lo mejor con mayor edad, porque el tiempo pues va pasando y va borrando muchas cosas. A nivel familiar, sí, yo sigo contando y con mis hijos son también conscientes de que estaba ahí, a veces lo comentamos también y sí está ahí. Soy carmelita descalza de este convento de San José de Guadalajara, de donde era la hermana Teresa del Niño Jesús. Y me llamo Matilde de Jesús, soy la hermana de, no se asusten, 16 hermanos, soy la mayor. Y entonces, pues, he trabajado bastante en Acción Católica, me gustaba mucho. No es que me gustara, es que era muy bonito entonces aquello. Y habíamos sido unas cuantas chicas de allí, de Acción Católica, íbamos a misa y a las flores. Y habíamos ido pues al rosario a hacer las flores y a misa. Y después ya cuando salíamos nos dábamos una vuelta. Y estábamos hablando pues unas cuantas jóvenes y había una señora mayor que se llamaba Blanca Andreu, que fue la primera concejala que hubo aquí de aquellos tiempos. O sea que era una mujer que sabía por dónde se las andaba. Y entonces salió el párroco, don Julián García, el hermano de la Beata Teresa, salió corriendo, pero disparado, que otras veces nos saludaba y, bueno, pues ¿dónde va? Pues ¿dónde va? Y entonces esa señora nos dijo, es que uno de los que mataron a la hermana Teresa se está muriendo y ha dicho que se quiere confesar con don Julián. El miliciano, la persona que llegó a reconocer a las hermanas y parece ser que participó en el asesinato directo de la hermana María Teresa, al cabo de los años, en algún momento de confesión, llegó a reconocer con su hermano Julián que él había participado en esos actos. Simplemente es una historia que a nivel familiar se ha comentado o que ha dejado comentar sobre esa situación como reconocimiento al cabo de los años de la situación que se había producido y que esa persona, supongo, llevaría dentro de él durante muchos años. La vida de las mártires, es verdad que hay muchísima gente que le da gracias, que se encomienda a ellas. Yo personalmente tengo que decir que a mi padre lo curaron de un cáncer. Mi padre en el 1988, al año siguiente a su beatificación, pues le descubrieron un cáncer de estómago y le dieron 2 meses de vida. Los médicos no daban nada por su vida y nos dijeron pues que estaba invadido totalmente y que no podían hacerle nada, incluso se ofrecieron también para decírselo a él. Y bueno, pues tanto mi familia como las hermanas lo que hicimos fue rezar continuamente la novena, bueno, ya no era novena, era rezar todos los días la oración a las mártires carmelitas, pidiéndole pues que si era posible que se curase, pero bueno, que queríamos la voluntad de Dios y lo mejor para mi padre. Entonces, bueno, pues se curó, los médicos no se lo explicaban y mi padre estuvo fenomenal. Esto fue en el 88, en el 89 le volvieron a intervenir para verlo porque no se fiaban de los resultados de las pruebas y bueno, lo cierto es que mi padre no murió hasta el 2015, pero no por esta causa, y todo este proceso pues está en Roma. Y en mi familia son una más, son miembros de la familia porque todos le tenemos muchísimo cariño, muchísimo agradecimiento y por donde vamos hablamos de ellas, con agradecimiento y con cariño. Ha habido una gran conciencia por parte de las diócesis de que los mártires son testigos de perdón y de esperanza. Y por tanto el testimonio de estos mártires no es un testimonio de revancha ni de una justicia humana, sino el testimonio de fidelidad al amor de Dios. En las Beatas Mártires de Guadalajara se ve, además, como en el caso de tantos mártires,
esta cuestión del perdón de una manera clara. Mueren perdonando. Los mártires no es solo una vida y una muerte, una cronología de hechos, sino que son un auténtico testimonio de vida y son un auténtico manual de cómo nosotros nos podemos conducir en nuestra vida cotidiana. No responder al odio y al rencor con más odio y más rencor, sino con el perdón y con la entrega de la vida. La Iglesia honra y venera a partir de hoy a estas mártires, agradeciéndoles su testimonio y pidiéndoles que intercedan ante el Señor para que nuestra vida siga cada día más los pasos de Cristo muerto en la cruz.